El increíble Max se ha llevado una victoria incontestable y ojo porque hay mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar todo lo que ha pasado en este Gran Premio de Japón que en lo deportivo lamentablemente no ha sido mucho. Si no han madrugado, pues no se han perdido gran cosa más allá de una victoria de Verstappen sobresaliente por delante de los dos McLaren. En este caso, la Semana Santa que se ha adelantado a esta semana con una procesión en Suzuka. Lo decíamos en la previa, es un grandísimo trazado a una vuelta, pero no tanto en carrera porque es francamente difícil adelantar. Un gran premio que nos deja un mundial muy pero que muy apretado tras esta prueba donde la verdad que es complicado destacar un gran momento. Han pasado cosas, sí, pero la carrera la verdad que ha sido un auténtico truño. Un gran premio que se ha llevado Max Verstappen, como digo, por delante de los dos papaya. Victoria para el piloto holandés por delante de Lando Norris y de Oscar Piastri. Cuarto ha sido Leclerc, quinto Russell, sexto Antonelli, séptimo Hamilton, octavo Isaac Hadjar, noveno Albon y Oli Berman cierra la zona de puntos. Alonso, primera vez que termina este año, es un décimo. Yuki Tsunoda en su debut, décimo segundo con Red Bull. Pierre Gasly, décimo tercero, Carlos tan solo décimo cuarto, Doohan décimo quinto, Hülkenberg décimo sexto, Liam Lawson décimo séptimo, Esteban Ocon décimo octavo, Bortoleto penúltimo y cierra esta clasificación de hoy Lance Stroll con un domingo para olvidar. En el Mundial de Constructores esto, como digo, está que arde. Lando Norris 62 puntos, pero miren la diferencia con Verstappen, tan solo un puntito entre ellos. Oscar Piastri en la tercera tiene 49, Russell en silencio con 45, después Antonelli está con 30, Leclerc sexto 20 puntos, Albon 18, Hamilton 15, Esteban Ocon 10, los mismos que Lance Stroll. En el Mundial de Constructores, McLaren 111 puntos, Mercedes 75, Red Bull 61, gracias a Verstappen nada más. Ferrari cuarta posición, 35, Williams se mantiene en la quinta, Haas sube a Aston Martin, 15 para Haas, 10 Aston Martin, RB mejora a Sauber, 7 puntitos para RB, 6 para Sauber y Alpine que sigue siendo el único equipo sin puntuar. Y tenemos que empezar hablando del ganador, Max Verstappen, triunfo de los que hace un campeón. Salida bastante buena, conservando la primera posición, después le metió 2 segundos a Lando Norris en una carrera completamente de gestión estratégica, sin mucha emoción, sin muchos adelantamientos y encima también de las paradas en boxes, pues la cosa ha estado cortita, ya que han parado muy juntos y hemos tenido muy poca variedad en cuanto al cambio de neumáticos. Un Verstappen que tan solo ha tenido, yo diría que un momento de tensión, y fue en esa parada en boxes de la vuelta 22. Entró Verstappen, pero también Lando Norris muy cerca de él. La parada de McLaren fue sobresaliente y salió junto a Verstappen. En ese instante, Lando Norris se marchó por el césped y perdió ahí unos segundos bastante valiosos. Él dijo que lo había echado fuera, pero sinceramente aquí Verstappen no tiene nada de culpa. Sacó los codos, está permitido, se puede luchar saliendo del pit lane y así lo hizo. Perdió 2 segundos Norris en esa batalla y eso hizo que tuviera que ir a remolque en el tramo final. Un tramo final donde Verstappen llegó con poquita diferencia, a diferencia, digamos, de Lando Norris. En este caso, Piastri parecía que tenía un poco más de ritmo, pero McLaren volvió a actuar como un equipo pequeño en este caso, como aquel que no se cree todavía que tiene el mejor coche de la parrilla. No dejó pasar a Piastri y Verstappen se lleva esta grandísima victoria. Creo que no se le puede poner un pero a Verstappen.
ya que a la hora de la verdad ha dado un auténtico puñetazo encima de la mesa. En la Q3 dijo: aquí estoy yo. En la salida conservó esa pole, en la parada se mantuvo primero y cruza la bandera de cuadros para llevarse la primera victoria de la temporada. McLaren, en cuanto alguien ha aparecido como rival, ha entregado la cuchara. Un Verstappen que no ganaba desde el final del año pasado en Las Vegas, Qatar, que tuvo ahí esas 2 victorias y tiene 61 puntos en el Mundial. Está a tan solo 1 de Lando Norris. Todos los puntos de su equipo son de él. Y esto lo decíamos ayer. Coge tintes de Alonso 2012, cuando el español no tenía el mejor coche, pero siempre estaba ahí. Cuando podía ganar, lo hacía. Cuando no, estaba segundo o tercero. Cuando tenía un coche peor, estaba cuarto o quinto. Y eso es lo que está haciendo Verstappen en este año. Creo que McLaren debe tener bastante miedo viendo cómo está el piloto holandés. Si Red Bull le da un poquito más a Verstappen, creo que es el favorito para llevarse un nuevo título del mundo. Hay que ponerse en pie y aplaudir a Max Verstappen. Es imposible no estar en su barco porque es la única opción de tener un mundial, digamos, con chispa, con un poco de salseo, ya que McLaren, esa batalla Norris-Piastri, pues no está, yo creo, del todo en su punto álgido y es Verstappen el que puede prender la mecha. Madre mía, cuando se vaya este chaval de Red Bull, lo que puede pasar el equipo austriaco. Obviamente por eso le dan todo lo que pide y como para no dárselo. Ha hecho ya podios, tiene la victoria, 61 puntos, ojito con Verstappen, a pesar de que yo diría que tiene quizás el cuarto coche, porque está McLaren, después está Mercedes y posiblemente ahí esté Red Bull junto a Ferrari. Ahora hablamos de los italianos porque siguen estando más atrás de lo esperado, pero con ese tercer o cuarto coche se lleva una victoria de 10, sobresaliente, sin ningún pero. Mañana ponemos nota, pero creo que está claro quién ha sido el piloto del día. En el caso de McLaren es lo que he comentado antes. Creo que no se terminan de creer que tienen de una vez el mejor coche de la parrilla. Siempre les pasa algo, siempre fallan. En Australia, vale que fue Piastri por la lluvia, bueno, está justificado. En China falló Lando Norris. Aquí fallan los dos en la hora de la verdad, en la última vuelta de la Q3. No pueden pasar a Verstappen en la salida, en este caso Norris es el que estaba más cerca, pero es que después con ese 2 contra 1 que tenían hoy, tampoco han puesto contra las cuerdas a Verstappen. Se veía Verstappen bastante cómodo e incluso su ingeniero GP, Jean-Pierre Lambiase, le decía: los dos McLaren están hablando entre ellos y van a intercambiar posiciones viendo los ritmos, tú sigue ahí apretando. Y es que al final de la carrera parecía que Piastri tenía un puntito más que Lando Norris, pero McLaren decidió no hacer nada. Es decir, en vez de dejar pasar a Piastri para ver si el piloto australiano podía acercarse a Verstappen, mantuvieron posiciones. Norris segundo, que no se acercaba al piloto holandés, y Piastri estancado en la tercera posición. Y digo yo, ¿por qué a 10 vueltas del final no dejas pasar a Piastri? Y si Piastri no puede con Verstappen en la última curva, que frene y Norris quede segundo porque es su posición la que tenía. Cosas así son las que no entiendo en McLaren. Tampoco entiendo que vayas a la misma estrategia, misma parada, misma vuelta que el piloto que tienes delante. Si no falla Red Bull en la parada como ha sido, pues te vas a mantener detrás. Tienes que hacer algo distinto. No con Norris, hazlo con Piastri, que está tercero, que tampoco tiene mucho que perder, que si para antes o para después, esa tercera plaza la tiene prácticamente asegurada. Porque Leclerc en la cuarta, Russell en la quinta, Antonelli en la sexta, Hamilton en la séptima, creo que no eran candidatos para ese tercer puesto que tenía Oscar Piastri. Quizás podías haber arriesgado con Piastri y se lleva una grandísima victoria, pero
McLaren actúa como un equipo pequeño teniendo el mejor coche de la parrilla. Solo McLaren puede perder este mundial, tanto uno como otro, tanto el de pilotos como el de equipos. Ahora nos vamos hasta Bahrein, donde también tendrán el mejor coche, pero es que hoy eran los más rápidos, al igual que ayer, pero se van sin pole y sin victoria. También perdieron ese triunfo en la carrera sprint, casi pierden la segunda posición de Norris hace 2 semanas en China. O despiertan o el logro está ahí. Cuidadito con Verstappen, que es un lobo quizás con piel de cordero este año porque no tiene el mejor coche como pasaba en 2023 e inicios del 24, pero no descartemos nunca a Verstappen y McLaren se tiene que poner las pilas ya. Creo que está un paso por delante tanto McLaren como Verstappen que no Red Bull. Y hay una segunda unidad que está conformada por Mercedes y Ferrari. Mercedes hoy con esa quinta y sexta posición. Quinto Russell sin hacer mucho ruido en un fin de semana donde el podio era bastante complicado hoy. Se acercaba esta mañana a Leclerc, se mantuvo en esa zona de DRS algunas vueltas, pero perdió comba el piloto británico y solo ha podido ser quinto. Pero tampoco está mal colocado Russell y seguramente haya carreras donde Mercedes esté incluso por delante del equipo Ferrari, como ha sido en este Gran Premio de Japón, no con Leclerc, sí delante de Lewis Hamilton. Además, quiero pararme en Andrea Kimi Antonelli. Hoy se ha batido un récord, una cifra que es Antonelli el piloto más joven de la historia en liderar una carrera de Fórmula 1. Un récord que tenía Verstappen y que se lo ha quitado el joven italiano porque ha sido primer clasificado durante algunas vueltas en el día de hoy. Ha sido sexto Antonelli, pero ha completado la carrera más sólida en esta temporada. Es una carrera que hace un piloto con mucha experiencia, que conoce la competición, que conoce el coche, pero en este caso es el tercer Gran Premio de Antonelli. 3 carreras, 2 antes de empezar hoy, y menuda exhibición también ha dado Antonelli, hay que decirlo. Conservando muy bien ese neumático medio, al final se ha llevado la vuelta rápida de la carrera, aunque este año no se da un punto extra. No se está llevando muchos focos, pero Antonelli va a ser campeón del mundo seguro. Está demostrando que tiene mucho talento, que es un diamante en bruto, que Mercedes tiene ahí a un piloto de futuro para muchos años y poco a poco se va a ir acercando a la zona de podio. No sé si este año ganará o no alguna carrera, va a ser complicado porque los McLaren están ahí, también Verstappen, y no descartemos tampoco a Ferrari con las mejoras, pero hay que hacer mención especial del joven italiano Andrea Kimi Antonelli. Lo llevo diciendo toda esta pretemporada, este chico es muy bueno, es bastante bueno, aunque quizás mucha gente pues no lo conocía de categorías inferiores, pero está bastante preparado, ha hecho muchos kilómetros este invierno con coches anteriores a este que tenemos, no en simulador, sino en circuito, en Jerez, Silverstone, Francia. Ha estado rodando mucho Andrea Kimi Antonelli con coches del 21 e incluso 22 y 23. Bueno, 23 creo que no, 22. Y eso se nota bastante. Está muy preparado físicamente. El chaval está hecho un toro y creo que va a ser uno de los grandes nombres propios de esta temporada. Sustituye a Lewis Hamilton, que hoy, por ejemplo, pues solo ha sido séptimo. Partía octavo, estrategia cambiada con neumático duro y tan solo ha podido pasar a Isaac Hadjar. Es cierto que el neumático duro tampoco ha sido el mejor de la carrera. Podía ser una buena opción salir con ese compuesto más duro para hacer una parada más tarde, pero al final Antonelli con el medio ha dado más vueltas que Lewis Hamilton. Eso ha hecho que se quede prácticamente sin opciones de ese top 5 el piloto británico,
que no ha sido su mejor fin de semana, octavo ayer en clasificación y séptima posición de hoy. Ferrari tiene que dar un pasito más de manera urgente. No es un drama lo que estaba viviendo el equipo italiano. De hecho, Leclerc, sólida cuarta posición, tampoco se ha visto en pantalla, no ha pasado gran cosa con el piloto monegasco, pero suma puntos en una carrera que era clave tras la descalificación de hace un par de semanas en ese Gran Premio de China. Ferrari creo que se ha quedado un poco estancada, necesitan las mejoras porque son tercer o cuarto equipo, no están preparados a día de hoy para luchar con McLaren de tú a tú por una victoria, pero claro, aquí la mejora va a ser clave. De aquí a Barcelona, quizás Hungría, que es la mitad de la temporada, va a ser fundamental qué equipo acierta con las mejoras / novedades, ya que a partir del verano todos los focos estarán puestos en ese cambio de normativa para el año 2026. Sobre todo en la zona media, pero también en la zona alta. Una mejora de 2-3 décimas te hace pasar del séptimo lugar en clasificación al segundo a una vuelta. O del sexto en carrera al podio en carrera. Así que atentos a esta carrera de mejoras. Posiblemente la semana que viene en Bahrein ya empiecen a llegar cosas. ¿Por qué? Pues es un circuito que conocen bastante de los test de pretemporada. Lleva muchos años en el calendario este trazado en Bahrein, en Sakir, y seguramente aquí sí vayan a llegar algunas mejoras. Además, no está tan lejos Bahrein de Europa como si lo ha estado Australia, China o Japón. Así que no descartemos tampoco a Ferrari, pero hay que exigir más al equipo de Maranello. Por último, hablando de los grandes, tenemos que mencionar el debut de Yuki Tsunoda, 12ª posición para el piloto japonés en el Gran Premio local. Salía 14º gracias a la sanción de Carlos Sainz y la verdad que tampoco va a ser un debut muy recordado en el equipo Red Bull, ya que Tsunoda no ha podido adelantar a Gasly con un Alpine y después no ha podido pasar a Fernando Alonso con un Aston Martin. Especialmente con Gasly, pues ha estado en DRS mucho tiempo, pero nunca ha estado cerca como para tirarle el coche al piloto francés. Paró en la misma vuelta, adelantó a Gasly porque la parada fue de 4,8 en la escudería francesa y a partir de ahí salió detrás de Fernando Alonso. Salió en torno al 2,5 segundos y ha estado ahí todo el último stint, que ha sido bastante largo. Bastantes vueltas detrás de Alonso. En su defensa hay que decir que Suzuka, pues hoy se ha visto, es muy difícil adelantar en este circuito y si no eres 4 o 5 décimas más rápido que el piloto que tienes delante, es muy difícil pasar. Que se lo pregunten a Carlos, que también lo ha sufrido en sus propias carnes, y en el caso de Yuki Tsunoda pues sabe a poco, aunque al menos la sensación hasta la Q2 era de que puede aportar a Red Bull un poquito más, esto sí, que Liam Lawson. Ya mejora los números de Lawson, se queda cerquita de la zona de puntos, pero claro, son las cosas de Yuki Tsunoda. Ayer también lo decíamos. Es capaz de estar cerquita de Verstappen en libres y en Q1, pero cuando llega el momento importante pega el patinazo gordo y se queda pues en zona de nadie. 14º salía hoy, tan solo 12º ha podido ser y hay que esperar un poco para hacer un examen con el piloto nipón. Pero a mí no me convence, sinceramente. Yo no confío en que Tsunoda sea la salvación del equipo Red Bull para que sume los puntos necesarios y así sean no campeones, pero sí segundos o terceros del Mundial. Red Bull solo tiene un piloto, es Max Verstappen, y hay que decirlo otra vez, de cara al futuro, ¿qué va a pasar con Red Bull? Si Verstappen se marcha el año que viene, no te puedes quedar solo con Tsunoda, tienes que ir a por un valor mucho más seguro. En fin, habrá tiempo para analizar el futuro de una escudería que lo ha ganado todo y ahora tan solo depende de un piloto como es Maximilian Verstappen. Vamos con los españoles y empezamos hablando de Fernando Alonso, que ha quedado más adelantado que Carlos. 11º lugar para el piloto asturiano, primera vez
en esta temporada que ha visto la bandera de cuadros. Al menos ya aparece clasificado en este mundial. Eso sí, en la posición número 17 porque no tiene ningún solo punto. Antes de la carrera decía Fernando que si nadie abandonaba era muy complicado estrenarse en este 2025 en el top 10. Y así ha sido. Ninguna sola bandera amarilla, ninguna bandera roja, ningún abandono, 11ª posición. Una primera vuelta, esto sí merece la pena que lo busquéis. Gran primera vuelta, preciosa la batalla de Alonso y Gasly. Alonso le gana la partida a Gasly, que se vio un poco frenado por Oli Berman en el primer sector. En la zona de la cuchara están a punto de tocarse, entrando en la recta de la 130R, donde Alonso pues termina ganando la partida al piloto francés, y a partir de ahí pues un buen ritmo de Fernando. Él dice que el coche no se sentía pues bastante bien, pero aún así le ha servido para quedar en esa 11ª posición. Le ganó la partida a Gasly, pero sobre todo también a Yuki Tsunoda. Tras la parada puso el neumático duro y Tsunoda pues tampoco ha podido con el piloto asturiano. Se mantuvo en ese segundo toda la carrera, entró en DRS durante alguna que otra vuelta, pero Tsunoda no pudo con Fernando Alonso. Se veía un poco más contento al piloto español, y después ante los medios decía que bueno, si descalificaban a 2 o 3 así entraban en la zona de puntos, como pasó la semana pasada, hace 2 semanas en el Gran Premio de China. Pero a esta hora del día no ha habido ninguna descalificación y Alonso no tiene ningún solo punto. Zona media bastante apretada, y aquí sí que sí las mejoras serán claves. En Aston Martin pues Newey tiene los ojos puestos en el año 2026, pero confío en que dé alguna pequeñita opinión para alguna que otra mejora en este 2025. Una décima te hace pasar de ser decimocuarto a ser octavo, noveno a una vuelta. En carrera pues también lo mismo, te hace pasar de ser decimosegundo como estaba hoy o 11º a estar donde ha quedado Isaac Hadjar, que ha sido esa 8ª posición. Hay que esperar a Aston Martin, pero claro, el año se va a hacer bastante largo, y además hoy, por cierto, Stroll ha tenido una carrera para olvidar. Único piloto que ha ido a una estrategia de 2 paradas, y la verdad que el fin de semana de Stroll ha sido bastante malo. Último en clasificación con ese error en la Q1, y hoy pues también último clasificado en este Gran Premio de Japón. Así que Aston Martin pierde un puesto en ese Mundial de Constructores, a la espera de que den un pasito importante a partir de este próximo fin de semana en el circuito de Bahrein. En el caso de Carlos, pues se confirmó ayer esa sanción de 3 posiciones por impedir a Lewis Hamilton en la clasificación. Y hoy creo que, a ver, las sensaciones no son del todo malas, pero hombre, tú miras a Albon, que sigue puntuando, y ves la posición de Carlos y sabe a bastante poco. Hoy Carlos pues se mantuvo detrás de Lawson durante mucho tiempo, no pudo pasar al piloto neozelandés. Era 2-3 décimas más rápido que el piloto de RB, pero lo hemos dicho ya, si en este circuito no eres mucho más rápido que el piloto que tienes delante, es muy difícil pasarlo. En cambio, cuando han hecho la parada en boxes, ellos dos al mismo tiempo han pasado de ese neumático con el que salieron a un blando final. Aquí sí que Carlos ha pasado bastante fácil al piloto neozelandés. Después remontó la posición hasta Nico Hülkenberg e incluso terminó dando cuenta de Jack Doohan con el Alpine. 14º, que sabe a poco, saliendo 15º, ha dicho Carlos que si sale 15º es imposible puntuar en este circuito, más aún teniendo un Williams. A pesar de esto, bueno, el lado positivo, pues que en clasificación se quedó Carlos a una décima tan solo de la Q3, ya no ha estado tan perdido como en las 2 carreras anteriores, y en carrera pues se ha encontrado un poco más cómodo, pero hoy la verdad él dice que esto ha sido como un Mónaco pero en Japón, debido a la dificultad para adelantar en este trazado de Suzuka.
Albon suma 2 puntitos más para el equipo Williams, que está en esa quinta posición comandando la zona media, y esperemos, yo confío en que Carlos vaya más en este triplete. Hemos tenido hoy Japón, esta próxima semana Bahrein y después de manera seguida Arabia Saudí. Creo que en el análisis de Arabia Saudí podemos decir dentro de un par de semanas que Carlos ya está mucho más adaptado a este FW47. Ojalá que así sea, porque el inicio está siendo bastante complicado para el piloto español. En cuanto a lo mejor y lo peor de este Gran Premio, pues en la parte positiva yo pongo a pilotos como Hadjar y Ollie Bearman, los debutantes, entre comillas, en el caso del británico, que terminan en ese top 10 sumando más puntos. Ollie Bearman mucho mejor que Esteban Ocon, tanto ayer como hoy. Y eso que Ocon es el piloto con experiencia y el que está destinado a ser el líder de la escudería estadounidense. Isaac Hadjar, tras un inicio muy complicado en Albert Park con ese accidente en la vuelta de formación, pues ha ido de menos a más. Puntos para él, líder del equipo RB. Ya estuvo cerquita de su Noda y hoy ha estado bastante mejor que Liam Lawson. Un Liam Lawson que no levanta cabeza por ahora, debe ir también de menos a más, pero es otro de los que no está teniendo un buen inicio en este 2025. Veremos si coge la confianza que tenía, sobre todo en 2023, en este equipo RB/Alfa Tauri. También en lo positivo, ya lo hemos dicho, Andrea Kimi Antonelli. En la parte negativa, pues Lance Stroll, última posición, muy perdido el piloto canadiense tras 2 carreras previas donde sumó puntos para Aston Martin. Y en el día de hoy, pues destacamos que Jack Doohan ha hecho 37 vueltas con un mismo neumático. Empezó muy mal el fin de semana con ese gravísimo, fortísimo accidente en los libres, en esta primera curva con ese DRS abierto. Pero bueno, ya muchos piden a Franco Colapinto y creo que pronto puede empezar a sonar el piloto argentino. En el caso de Sauber, pues se ha demostrado que son el último equipo, como decíamos en esta previa de Japón, y Bortoleto pues ahora es el último clasificado en este Mundial de Pilotos 2025. Una carrera que no ha sido nada buena, yo creo que la voy a suspender. Estoy entre el 3,5 y el 4, me inclino más por ese 3,5 porque no se va a recordar mucho esta carrera, para mí la peor de la temporada. Así que déjame en comentarios qué te ha parecido esta aburridísima carrera en Japón. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a este humilde canal y nos vemos dentro de unos días para la previa del Gran Premio de Bahrein. Mañana notas de lo que ha pasado en Japón, que hoy no ha sido mucho.